persona se quería llevar a don Panchito. Hola sector paranormal, mi nombre es Justino. Quiero compartir con ustedes una vivencia que le pasó a un vecino que muchos de los que vivían cerca de él lo juzgaban de loco, ya que él era una persona ya mayor. Don Panchito le decían, tenía aproximadamente entre los 70 y 75, ya una persona grande, de una edad muy avanzada, con poca movilidad, pero siempre se dedicaba a vender chicles en las paradas de los autobuses. Este señor siempre se levantaba muy temprano. Mucha de la gente lo conocía y a veces cuando lo veían pasar por su casa le invitaban una taza de café con pan. Algunas de las señoras le invitaban a comer o muchos de sus vecinos iban y le llevaban comida justo donde se ponía en la parada del autobús. Don Panchito guardaba un secreto. Muchas de las personas les llegó a contar o a comentar, pero a veces lo tachaban de loco. Le decían que era por la edad. Muchos decían que solamente quería llamar la atención. Otros decían que ya no hallaba qué inventar. Así es que, en una ocasión, yo me acerqué a él y le pregunté que si era verdad todo lo que contaban los de ahí del pueblo, los del lugar donde él vivía, que también eran mis vecinos. Él empezó a platicar conmigo y yo, la verdad, como a mí siempre me han caído bien todos los ancianitos y todas las personas de la tercera edad, decidí invitarle un refresco para ponernos a platicar agustamente. Platicando, me empezó a contar que él había tenido encuentros con la Llorona, que en muchas ocasiones esta mujer trataba como de visitarlo, en la que él piensa o todavía sigue pensando que esta mujer o espectro o demonio se lo quería llevar. Cuenta que la primera ocasión que la vio, él iba rumbo a la parada de los autobuses. Él era un ancianito que le costaba un poco caminar, le costaba poco moverse y lo que usaba era un bastón. Al no poder caminar bien, comenta que caminaba muy lentamente. Justamente caminando hacia una pequeña canaleta, comenta que empezó a escuchar como si fuera un aullido, y ese aullido poco a poco se fue transformando en un lamento. Los perros empezaban a ladrar y empezaron a ladrar desde una parte y se fueron dirigiendo hacia donde él estaba. No le dio importancia, pensando que tal vez era alguna señora que se había peleado con su marido. Así es que siguió caminando, pero a lo lejos se empezó a dar cuenta de que una mujer vestida de blanco la iba siguiendo. Con el grito constante que daba, él, al no poder caminar tan rápido, trató de dar sus pasos más largos para avanzar, y ahí fue donde él se encontró un vecino y le empezó a comentar lo que había visto, lo que había escuchado, pero al voltear no había nadie, absolutamente nadie. El vecino le dijo que a lo mejor lo había imaginado, que él no había visto nada ni había escuchado nada. Así es que don Panchito se dirigió solamente a la parada de autobús, se quedó pensando todo el día y de ahí comenta que también en su casa, de repente en ocasiones, afuera, escuchaba aquel lamento, aquel grito y también acompañado de los ladridos de los perros. Era como si estuvieran viendo algo muy tétrico, al cual se escuchaba que se aventaban como a querer morder algo. Y él comenta eso, que había escuchado el llanto de la Llorona. Muchas veces así lo escuchó, pero como dice, más cuando se dirigía a esa dichosa parada de autobuses. Él le comentó a varios conocidos, a vecinas, a los vecinos que le invitaban a comer o que le daban una taza de café, pero ninguno le creía. Muchos pensaban que era por la edad, como al principio les conté, pero también
Muchos decían que tal vez era porque ya estaba perdiendo la cordura, hasta que a mí en una ocasión él me dijo que si le podía ayudar muy temprano a cargar algunas cosas que quería llevar hasta la parada. Y fue ahí donde también me tocó ver, me tocó escuchar algo que jamás había escuchado ni visto. Acompañando a don Panchito, pasamos por un lugar sumamente oscuro. De ahí llegamos a la parte de un canal que teníamos que cruzar para llegar a esta parada. Y ahí fue donde empezamos a escuchar los ladridos de un punto que se iban dirigiendo a otro. Justamente cuando escuchamos aquellos ladridos más cerca, se empezó a escuchar un llanto desgarrador. Ese llanto era demasiado perturbador, que con mucha dificultad se llegó a captar que era de una mujer. Parecía como si fuera al principio a un aullido, o también se confundía como el llanto de un gato. Al último fue que yo me di cuenta de que verdaderamente era el llanto de una mujer, lleno de dolor, de desprecio, de enojo, todo junto a la vez. Y justamente fue cuando él me dijo: ahí viene. Yo traté de voltear a ver hacia dónde me decía que venía, y exactamente me tocó ver a una mujer flotando con su vestido blanco y también un velo que le cubría el rostro. Tratamos de seguir caminando, pero aquella mujer era como si viniera flotando, tratando de llegar a nosotros, hasta que llegó un punto en el que esa mujer desapareció. Él empezó a hablar conmigo, me empezó a decir que tal vez esa mujer, o la famosa Llorona, iba por él, ya que él había escuchado que en muchos lugares esa entidad o ese fantasma o ese espectro se llevaba a la gente que ya le faltaba poco para partir, y era el miedo que él tiene o tenía. Este es el relato, amigos. Esperemos que le hayan entendido. Muchas gracias por compartirnos y recuerden que descansen si es que pueden.